Muy buenas, un saludo especial para todos. Es motivo de orgullo y de honor y privilegio tener una sorpresa hoy para la comunidad hebrea de Panamá por parte de Matan Basseter, que en agradecimiento a Shevet Ahim y a todos los miembros de la comunidad de Panamá ha invitado hoy a una charla al reconocidísimo economista de desarrollo Ricardo Hausmann, quien es apreciado y admirado en la comunidad, pero también apreciado y admirado en los círculos profesionales y sociales, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. El profesor Hausmann nos va a hablar de COVID, de la pandemia, los retos y también las oportunidades que esta nos presenta. Queremos dar una pequeña reseña del profesor Hausmann, que realmente no necesita introducción, pero le recordamos que es profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela Kennedy, es el director del Laboratorio de Crecimiento, el Growth Lab, del Centro de Desarrollo Internacional de la universidad. Fue director de este centro por más de 15 años. También fue economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde creó el Departamento de Investigación. Fue ministro de Planeación de Venezuela, fue miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, presidió el Comité de Desarrollo Económico entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fue profesor de Economía del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas. Ahí fundó el Centro de Políticas Públicas. El profesor Hausmann es ingeniero y físico y tiene un PhD en Economía de Cornell University. Bueno, yo mejor me detengo aquí porque nos vamos a llevar todo el tiempo hablando de esta fascinante historia profesional de nuestro querido profesor Ricardo Hausmann. Quiero agradecerle al profesor porque tiene una agenda muy apretada, sin embargo, ha accedido a estar con nosotros hoy y nos honra, nuevamente nos honra con su presencia. Gracias, profesor, y adelante. Te agradezco mucho, Sami, por esta invitación y esta presentación. Te faltó decir de mi currículum, quizás los aspectos más importantes, por ejemplo, que tengo 3 nietos panameños y una hija en Panamá, y de los cuales me siento increíblemente orgulloso, y sigo a través de el acontecer de ellos y la vida de ellos un poco el acontecer de Panamá. También tuve la oportunidad de trabajar un poco sobre Panamá como economista. Hice un estudio que, si buscan ahí Hausmann Panamá en Google, lo van a encontrar. De modo que es un país que también conozco algo. Lo he visitado muchas veces y le tengo un profundo cariño. O sea, es un país donde uno, como venezolano, se siente que pertenece naturalmente. Así que te agradezco mucho que tú y yo nos conocimos ahí en Harvard, donde tuve la ocasión de ser tu profesor guía. Así que es realmente un honor volverte a ver ahora en tu estadía en Panamá. Pero qué bien que estés en estas cosas. Déjenme decirle que me parece fascinante el que tengan esta organización y que esta organización tenga este objetivo social. Me parece es una indicación de un capital social enorme, de un nivel de madurez de una comunidad, de una Keilah, que se preocupa por todos sus miembros, entre ellos los más débiles. Creo que es una gran mitzvah y de la cual se deben sentir sumamente orgullosos, y para mí es un honor contribuir un pequeño granito de arena con esto. Estamos todos pasando por un periodo muy extraño, un periodo muy especial, un periodo que ha sido muy duro para mucha gente, y bueno, quería conversarles un poco sobre la naturaleza de este fenómeno,
sobre un poco cómo creo que hay que prepararse mentalmente para abordar este problema. Y bueno, y a partir de ahí definir algunas cosas para el futuro. Les voy a compartir mi pantalla. Érase una vez, el mes del 15 de mayo del año 2020, donde básicamente el COVID era un mal de ricos, un mal de países ricos. Este es el número acumulado de muertes por millón al 15 de mayo. Nótese que los países más afectados eran Bélgica, España, Italia, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Holanda, Irlanda, Estados Unidos, esto es Suiza. El primer país latinoamericano que apareció ahí era Ecuador, y después venía Portugal, Dinamarca, Austria, y muy abajo aquí venía Panamá. Este círculo rojo aquí está Panamá. Si miramos la película de muertes acumuladas al 16 de agosto, bueno, ahora empiezan a aparecer estos países rojos que son los países latinoamericanos. Después de Bélgica está Perú, después Gran Bretaña, etcétera. Después viene Chile, Brasil, México y debajo de eso Panamá. Entonces, la pandemia, que era un fenómeno en el mes de mayo en países ricos, ahora se ha convertido crecientemente en un fenómeno más latinoamericano. Estos son muertes acumuladas y se ha convertido en un problema más latinoamericano porque ahora, o sea, los países europeos han logrado controlar la pandemia, no así tanto Estados Unidos, pero la pandemia está en su apogeo en este momento en América Latina. Entonces, excluyendo Perú, que está por ahí arribota y tiene unos datos un poco raros, los datos del Perú, porque ellos reconocen a los muertos del mes pasado y los anotan en un día, etcétera. Entonces la estadística no es muy buena. Pero después de Perú está Colombia, en el mundo, de todo el mundo, en términos de muertes por millón de habitantes por día. Está Perú de primero, seguido de Colombia, seguido de Bolivia, seguido de México, seguido de Brasil, seguido de Panamá, en todo el mundo. Esto es al domingo, en la semana que terminó el domingo 16 de agosto, o sea, hace nada, pues. Y después viene Argentina, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, y ahí Estados Unidos. Pero los ve, digamos, están Panamá por encima de Estados Unidos, y está digamos, en un grupo de países latinoamericanos. Esto es donde más gente se está muriendo hoy de COVID en el mundo. Esta es otra forma de ver la misma data. Estos son los muertos por millón acumulados. Aquí, mientras más a la derecha es peor. Y en verticales, muertos por día al 16 de agosto, ¿no? Entonces, como verán, todos los países que están a la derecha de Panamá son los países a los que le ha ido peor. Suecia, Italia, España, Gran Bretaña, Chile, Estados Unidos. Pero el eje vertical es quién se está muriendo ahora, que es el dato que le decía algo, y excluido Perú, que no está en la lista, pues está Perú el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto país en el mundo. Entonces, bueno, ustedes se han convertido en un país bastante central en esta cosa de la pandemia. Ahora, una de las cosas que ustedes habrán sufrido personalmente es lo duro que ha sido la cuarentena en Panamá, ¿no? Los confinamientos, las prohibiciones de salir de casa, etc. Entonces, esta es una medida de qué tan duro es el confinamiento. Es una medida que viene de Google. Y lo que he tomado aquí es la movilidad al trabajo. ¿Cuánto cayó la movilidad al trabajo? Y lo que aparece es que la pandemia, o sea, la cuarentena en Panamá ha sido más severa que la cuarentena en Estados Unidos. Entonces, el primer mensaje, ustedes realmente han tenido una cuarentena mucho más dura que la nuestra. En Estados Unidos realmente no ha habido cuarentena a nivel nacional, es una decisión de estados y de municipios. Pero, digamos,
Me consta por mis nietos y mi hija que ustedes han tenido una cuarentena extremadamente severa. Aquí voy a comparar a Panamá con Estados Unidos. Con esa cuarentena, Panamá logró evitar, digamos, esto arranca el 1 de marzo, entonces aquí estamos en abril, este pico que tuvo Estados Unidos en abril en materia de casos, estos son casos, pues el pico fue mucho menor en Panamá y lo lograron bajar, pero después pasó algo como abril, mayo, junio, como el mes de junio, que empezaron a subir los casos en Panamá y de hecho han subido más que el aumento de casos en Estados Unidos. Entonces en este momento hay más infecciones ocurriendo en Panamá que en Estados Unidos. Y este es el número de muertos. Fíjense que en Estados Unidos tuvieron muchísimos muertos en el mes de mayo, junio. Este pico acá es durante el mes de mayo. En ese momento Panamá con su cuarentena la tenía más o menos bajo control. Pero como les decía, en algún momento, como aproximadamente 20 días después de esto, 20 días después de que aumentaron los casos, empezaron a aumentar las muertes y tuvieron un gran pico de muertes. Y ahora estas muertes están bajando, pero eso lo que quiere decir es que en este periodo, a pesar de que ustedes tenían una cuarentena más dura que la americana, han tenido más casos y más muertes que los Estados Unidos. Entonces, eso lo que quiere decir es que por alguna razón que más o menos desconocemos, o que yo desconozco en todo caso, la dureza de la cuarentena no se ha reflejado en una efectividad de la cuarentena. Efectividad que sí tuvo, digamos, a principio de la epidemia, de la pandemia, cuando tenían pocos casos y muchos menos muertes que Estados Unidos. Pero por alguna razón, fíjense que aquí habíamos visto que esta caída en la falta de movilidad hacia el trabajo, o sea, un aumento en la movilidad hacia el trabajo, digamos, se volvió el control de la cuarentena menos severo, pero aún así más severo que en Estados Unidos. Esta caída de la severidad de la cuarentena, pues se le disparó el número de casos y se les disparó eventualmente el número de muertos. Entonces, esa es la realidad de la situación actual. Déjenme un poco explicarles cómo es que esto funciona en términos medio teóricos, o sea, cómo son los modelos que usa la gente para entender la pandemia. Hay estos modelos que los llaman SIR. Hay una población susceptible que, digamos, en el mes de noviembre éramos todos, porque nunca nadie había visto el virus y por lo tanto nadie tenía inmunidad. De esa población susceptible, de pronto algunos se infectan, y aquí va a haber un término muy importante, que es que esos que desinfectan, infectan a otras personas, ¿no? Y cuántas de las otras personas infectan es lo que llaman el factor R. Es decir, por cada persona infectada, ¿a cuántas otras personas va a infectar? Ese factor R va a ser sumamente importante en toda la dinámica de esta cuestión. De los infectados, afortunadamente la inmensa mayoría se recupera. Pocos de ellos desafortunadamente mueren, y supuestamente los que se recuperan desarrollan inmunidad y ya no se pueden volver a enfermar, por lo menos a corto plazo, ¿no? Entonces esto va a generar unas dinámicas donde esta es la población susceptible. Como les decía al principio, arranca todos en 100%, se empiezan a infectar algunos, estos que se infectan a otros, y por lo tanto el número de infectados, esa es la línea roja, y esta línea azul es los que terminan recuperándose, entonces lo que se intentó inicialmente, lo que se pensaba hacer, era hacer que
que con las medidas de confinamiento se alargara un poco la cosa, que no hubiese un pico tan severo que, digamos, se restituyera la capacidad, que sobrepasara la capacidad del sistema de salud. Y por esa vía, digamos, de cuarentena y demás, tratar de reducir el número de personas que se enferman al mismo tiempo. Pero en esta curva de aquí, el número de personas que se infectan al final de la pandemia no es tan distinto el número de personas que se enfermarían aquí, salvo que no estarían todos enfermos al mismo tiempo. De hecho, déjenme comentarles que este factor R tiene un efecto muy importante en la dinámica, porque si este factor R es menor que 1, entonces hay, digamos, 100 personas infectadas, estas 100 infectan a 60, digamos, estas 100, digamos, que se recuperan, estas 60 nuevos infectados infectan al 60%, que sería 36, y después estos infectarían al 60%, que serían, no sé, 20 y tantos, y entonces eso haría que el número de infectados caiga. Si este factor R está por debajo de 1, haría que el número de infectados caiga. Si este factor R está por encima de 1, el número de infectados va a estar creciendo exponencialmente. El número de personas que al final de la pandemia se van a infectar depende de este factor R. Este factor R es lo que uno trata de afectar con las cuarentenas y con el distanciamiento social. Un poco la idea es que para si nosotros regresamos a la vida normal, que es que quiere decir que, bueno, que celebramos el Shabbat todos en gran familia, vamos a la sinagoga y todos nos abrazamos, y después vamos a un matrimonio, a una boda y nos abrazamos y bailamos, etcétera. Bueno, en ese caso, este factor R se va como entre 3 y 4 o 4. Y eso lo que nos dice es que si el factor es 4, pues el 90 y pico % de la gente se va a terminar infectando. Si el factor es 3, pues el 90 y pico % de la gente se va a estar infectando. Si el factor es 2, pues el 80% de la gente se va a estar infectando. O sea que independiente del factor R, casi todos nos enfermaríamos, si es siempre que sea mayor que 1, casi todos nos enfermaríamos de esta enfermedad. Y si uno le pone una cuarentena por 2 meses, como al principio pensaron los gobiernos, si uno no hace nada, de pronto hubiésemos tenido este pico. Si uno pone una cuarentena por 2 meses, pues el pico se alarga. Y si uno pone una cuarentena por 2 meses y además pone estas medidas de mitigación y de distanciamiento social, pues uno igual recibe este pico cuando reabre la economía. Lo están viendo ahora en Israel, que Israel puso la cuarentena, logró que el factor R bajara por debajo de 1, entonces bajó mucho el número de casos, bajó mucho el número de muertos, reabrieron y la cosa se volvió a disparar. Así que yo creo que el verdadero trade-off, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos es si nos enfermamos todos de una y ya, o si vamos a esperar por la vacuna. En los países de Europa lograron imponer un distanciamiento social a tal punto, bueno, veámoslo aquí, pues, que en este momento en Europa el número de muertos ha bajado en un 97%. En el caso de Irlanda ha bajado en un 99%. Ellos han logrado realmente reducir dramáticamente el número de casos con la mezcla de una cuarentena efectiva y ahora están reabriendo su economía. Al reabrir, ahora los casos han vuelto a dispararse en España, no a los niveles de antes, pero están creciendo y ya le están generando dolor de cabeza. Lo mismo le pasó a Israel. En Estados Unidos no tuvieron una cuarentena tan efectiva y por lo tanto tuvieron el primer pico y ahora van a un segundo pico. Yo creo que
el número de personas, o sea, el número déjenme volver un segundo a este gráfico. El número de personas que se van a enfermar en el pico de la enfermedad serían este número R, el inverso de este. O sea, el número de personas que quedarían sin infectarse, el pico de esta enfermedad sería el inverso de este número. O sea, quiere decir que la enfermedad llegaría a su pico cuando el número de personas susceptibles de ser enfermas, por ejemplo, si es el factor 3, el número de personas susceptibles de ser enfermas, de enfermarse, o sea, las que no se han enfermado todavía, sean el 33% de la población. O sea, que se tiene que enfermar el 66% de la población para que la pandemia por sí sola empiece a caer. En este momento, el número de casos confirmados en Panamá por millón de habitantes está así como en el 1% de la población. No está en el 60% de la población ni en el 80% de la población. Quiere decir que si nos vamos a enfermar todos, tiene que aumentar el número de casos y el número de muertes acumuladas en el tiempo por un factor de como 20 o 30. ¿Okay? Eso sería catastrófico, sería inaceptable. Por lo tanto, a esta pregunta, si debemos o no esperar por la vacuna, yo creo que lo sensato, lo humano, lo racional es que todos nos organicemos para esperar por la vacuna. La vacuna yo creo que, o sea, se está desarrollando muy rápidamente, no una, sino como 115 vacunas distintas. Hay, por cierto, una publicación del New York Times donde hace el seguimiento de en qué estado está cada una de las vacunas que se están probando. Yo creo que ahí de todas van a salir varias vacunas. Creo que sería razonable esperar que algunas de ellas estén disponibles en el primer semestre del 2021. Y creo que lo que corresponde es tratar de hacer confinamientos, hacer distanciamiento social, hasta que logremos vacunar a buena parte de la población. Probablemente, idealmente, en el primer semestre del 2021. Creo que eso es lo que corresponde. Y de aquí a allá, tenemos que tratar de hacer el distanciamiento social más efectivo posible al menor costo económico posible. Y para eso tenemos que aprender cómo es que nos estamos infectando. Y para eso podemos usar información. Yo creo que los países deberían poder averiguar cómo es que su gente se está infectando, mucho mejor de lo que lo están haciendo. Yo en el mes de marzo creé en el Laboratorio de Crecimiento una fuerza de tarea, un task force, para ayudar a gobiernos a pensar su estrategia. Y he estado trabajando con una docena de países, entre ellos El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, República Dominicana, pero también Sudáfrica, Namibia, Etiopía, Jordania, Albania. Y en eso le diría que, por ejemplo, el país más exitoso de ese grupo es Jordania. Y es muy exitoso porque ellos realmente con el confinamiento lograron bajar las cosas y cada vez que aparece un caso lo identifican y se hacen la pregunta ¿cómo se infectó esta persona? Y identifican las formas como la gente se está infectando y tratan de detener esa forma. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 40% de los muertos, por lo menos hacia mediados de junio, habían ocurrido en casas de ancianos. En América Latina hay muy pocas casas de ancianos. Entonces ese no va a ser el mecanismo como se mueren los latinoamericanos. Pero las casas de ancianos no se resuelve con cuarentena, porque los ancianos están en sus casas encerrados. No se mueren porque va gente a prestarle servicios, enfermeros, cocineros, etcétera, que terminan infectando a uno y se mueren todos, ¿no? Entonces, esa es una
problema de infección que hay que resolver de una manera muy distinta. En América Latina es común que digan que, bueno, que hay un sector informal muy grande de gente que vive del día a día, que no se pueden quedar en casa y que por lo tanto tienen que salir a ganarse la vida y entonces se infectan a otros, etc. También es una región que tiene hogares más grandes y bueno, de pronto hay mucha infección dentro del hogar. Hay otros que dicen que, bueno, que en América Latina hay mucha gente que no tiene refrigerador y como no tiene refrigerador tiene que salir de compras con mayor frecuencia. Todas estas son posibles historias, posibles cuentos, pero a ciencia cierta yo no he visto estudios que demuestren que hay una relación entre el sector informal y la infección, entre tener un no refrigerador y la infección, etcétera, etcétera. Entre y qué porcentaje de los casos han sido por contagio dentro de la familia. Y estas son cosas que se pueden averiguar muy fácilmente si los gobiernos sencillamente registrasen el hogar de la persona infectada, el puesto de trabajo de la persona infectada, el medio de transporte que usa, dónde hace las compras, etcétera. Y después cuando uno mira todos los casos, ve dónde ocurren las correlaciones, las coincidencias, y entonces uno ataca esas cosas. Entonces yo creo que para pensar en el futuro, tenemos que pensar, uno, que es muy probable que tengamos una vacuna disponible en el primer semestre del año 2021 y tenemos que trabajar para asegurarnos que así sea. Los gobiernos, pero también, o sea, de pronto va a haber un mercado para estas vacunas. Número dos, que de aquí a allá tenemos que protegernos lo más posible al mínimo costo económico posible. Y para eso es muy importante que aprendamos de nuestra propia experiencia. En el caso de Jordania, por ejemplo, aparecieron unos casos en una ciudad. ¿Qué es lo que había pasado? Que un camión vino de Arabia Saudita a esta ciudad, Irbid se llama en Jordania, llegaron, abrazó a toda la familia e infectó a toda la familia. Bueno, pero entonces cerraron la frontera con Arabia Saudita, cambiaron el protocolo para que los choferes tengan que entrar en cuarentena cuando vienen del exterior y lograron detener el flujo de casos. Para eso también es muy importante que cada vez que se encuentre enferma una persona, uno se fije con qué personas entró en contacto para decirle a esas personas, confínate, no vayas tú a contagiar a otras personas y vamos a ver si te recuperas. Para eso es muy importante tener la capacidad de hacer tests y de hacerlos relativamente rápidos, etcétera. Todas esas son inversiones que deberíamos estar haciendo ahora para recuperarnos. En este momento, por ejemplo, organizar el que la gente no tenga que ir de compras, sino llevarle la comida a la casa a través de Zoom, etcétera. Esta empresa por internet, pues nos podría permitir proteger a más gente. Es muy importante averiguar formas de mantenernos sanos mientras minimizamos el costo económico. En todo caso, los judíos sabemos que nos pasamos 40 años en el desierto y que después vino una tierra prometida. Yo, afortunadamente, el mensaje es, mira, no van a ser 40 años, aguantémonos, yo creo que un añito más, pero la vida retornará y habrá una recuperación posterior. Y en el interín, pues reinventémonos un poco. Yo estoy en este momento dando clases por Zoom. La universidad no va a abrir en el semestre del otoño. No sé si va a abrir en enero, eso ya se verá. Pero en todo caso, digamos, el pueblo judío va a sobrevivir como ha sobrevivido tantas otras antes, y como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces saldremos en algún sentido fortalecidos de esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hausmann. Muy interesante entender la dinámica técnica y los modelos detrás de lo que está ocurriendo. Le da una claridad y nos da un camino hacia el futuro. No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero sí quisiera referirme al menos a una sola.
abusando de su generosidad de profesor Hausman. Resulta que todos sabemos que van a haber retrocesos en las ganancias sociales que hemos tenido a lo largo de los últimos años en Latinoamérica. Es decir, se estima que es posible que entre porcentuales y 12 puntos porcentuales de la población regrese a vivir bajo condiciones de pobreza. Es decir, en Latinoamérica probablemente entre 40 y 60 millones de personas adicionales entrarán a las líneas de pobreza. Y sabemos que los países fiscalmente van a estar debilitados. En materia monetaria son limitadas las acciones que pueden tener países con monedas que sabemos que no son tan fuertes. Entonces, ¿qué tipo de acciones podemos anticipar que vendrán hacia el futuro? ¿Y qué cosas podemos esperar de los países en materia tributaria? Se habla mucho de la posibilidad de que vengan los impuestos de patrimonio, impuestos a la riqueza. Se habla de impuestos mucho más progresivos. Mira, te agradezco mucho la pregunta porque la verdad que no hablé yo de los impactos económicos de la pandemia, pero los impactos económicos de la pandemia han sido increíblemente grandes. En primer lugar, está el efecto del confinamiento. El confinamiento básicamente tú le dices a la gente no salga de su casa. Bueno, no salgo de su casa, no salgo de mi casa, no produzco y no se produce. Entonces cae la ocupación porque no estoy ocupado, estoy en mi casa, y cae la producción, cae la disponibilidad de bienes. Entonces hay una caída muy grande de el empleo y una caída muy grande de la producción. No he visto los datos de Panamá, he visto los datos de Colombia, de Perú, de Chile. En Colombia y Perú la ocupación en el mes de abril cayó 50%. O sea, esto nunca se había visto. En el mes de mayo, junio, hubo cierta recuperación en Chile, pero después una caída fenomenal. De modo que el primer shock es el shock del confinamiento, que implica una caída en la producción, etc. Pero después vienen shocks más indirectos. Por ejemplo, la caída del precio del petróleo es malo para los países productores de petróleo. Caída en la demanda de exportaciones, que sea malo para zonas como la zona de Colón, las exportaciones de Panamá de bienes, etc. Pero tercero está la paralización de los viajes internacionales. Eso para Copa, obviamente, que es una empresa importantísima dentro de Panamá, es un hub que convierte a Panamá en el centro del transporte aéreo de la región donde está. Eso es un shock grandísimo a toda esa actividad económica. Está la ley SEM, la sede de empresas multinacionales, donde hay 30.000 personas ahí trabajando, supuestamente con la idea de que están súper bien conectados por transporte aéreo a todas sus subsidiarias en el resto de América Latina. Está todo eso paralizado. De modo que hay la caída de viajes y turismo como un shock adicional. Y en otros de los países donde trabajamos, esto es menos importante para Panamá, hay una caída en la recepción de remesas. Por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, más o menos el 20% del PIB son remesas. Todo eso se traduce en que, bueno, hay una contracción económica fenomenal, y cuando la economía se contrae, pues menos IVA, la gente gana menos plata, paga menos impuestos sobre la renta, hay un colapso en la recaudación fiscal. Los gobiernos en ese momento tratan de fortalecer su sistema de salud, de fortalecer su sistema epidemiológico y de pronto hacer ciertas transferencias sociales para decirle a la gente: no salgas a trabajar, aquí hay un dinero para que tú sobrevivas. Y entonces han estado haciendo estas transferencias sociales, cosa que ha ocurrido en Panamá. Eso le deja al gobierno con una caída muy grande de sus ingresos y un aumento muy significativo de sus gastos, con unos huecos financieros gigantescos. La buena noticia es que Panamá ha logrado financiar esos huecos hasta ahora, y espero que lo siga logrando. Se generan otro tipo de problemas, como la gente no está ganando plata, no puede pagar las cuotas de su casa, no puede pagar las cuotas de los créditos bancarios. Afortunadamente, el sistema bancario panameño ha pospuesto el pago de esas cosas, creo que por lo menos hasta diciembre.
creo que en diciembre las cosas todavía no se van a ver estabilizado y habrá que pensar en una posposición adicional. Eso quiere decir que cuando tú hablas de Universal Basic Income, de ingreso básico universal, eso supondría un gobierno que tiene un músculo financiero muy grande. Nosotros vamos a salir de esta pandemia con un gobierno sumamente debilitado, un gobierno que va a haber aumentado su deuda. La razón deuda PIB, si me acuerdo bien, en Panamá era del orden de 40%. Pues en Estados Unidos probablemente la razón deuda PIB va a aumentar en 20 puntos del PIB este año solo. De modo que no me extrañaría que lleguemos, digamos, a final de esta pandemia con una relación deuda-PIB en Panamá del orden del 60% entre lo que vayan a acumular en el 2020 y el 2021. De modo que no creo que va a ser una situación en la cual los gobiernos se van a sentir con el músculo financiero para hacer mucha más redistribución de la que se hacía antes. Ahora, cuando Panamá quiera ser más redistributivo, va a tener que revisar algo de su estrategia tributaria, estrategia de cómo cobra impuestos, que ese sí es un capítulo para otro momento. Pero los gobiernos de América Latina han estado haciendo, tú sabes, de tripas corazón, tratando de apoyar lo que pueden dentro de sus restricciones financieras, pero creo que van a terminar con una capacidad disminuida a la salida de esta pandemia. Muy bien, profesor, muchas gracias. Realmente ha sido muy generoso usted con el tiempo. Las explicaciones que nos han dado nos hacen entender la realidad a lo que estamos abocados y aspiramos que con la fuerza que tiene la comunidad hoy, con el grupo de Matamba Setter, con esta comunidad Shevet Ahim, que es una comunidad solidaria, que es una comunidad que tiene un tejido social sumamente fuerte, vamos a poder sobrevivir ante estas pruebas que nos da la vida y inspirados en su conocimiento, vamos a tomar las medidas que sean pertinentes para que probemos una vez más que el pueblo judío es resiliente y que cuando está unido nadie nos podrá vencer a este pueblo de Am Israel. Como extraordinario judío que es profesor Hausman y por ser tan generoso queremos nuevamente darle las gracias. En particular para mí sí ha sido un gusto muy particular porque fue usted mi advisor, mi consejero, y gracias a sus consejos tengo muchas cosas que he cosechado, que no le he compartido, pero quedo en deuda de compartirle algún día. Deseo a usted, a su familia y a su familia que está en Panamá, que siga cerca de nuestra comunidad y que juntos saldremos más fortalecidos. Muy buen día, el profesor Hausman. Muchas gracias. Hine ma tov, Shevet Ahim gam yachad. Qué bueno que es que están todos los hermanos juntos.